de Valencia y vamos a entrevistar a unas familias para que nos den su opinión en esta casa. Mi primer recuerdo de la casa es cuando entró Nacho y le preguntó a Cristina dónde estaban las hamburguesas. Además, de verdad que se quedó decepcionado. Pobre. Yo la bienvenida que tuvimos. Bueno, que tuvo Ana. ¿Te acuerdas? Me dijo Cristina, ¿tú eres Ana? Y sí, bien. ¿Eres de Granada? Y sí, bien. Disponer de todas las neveras, toda la zona de ocio, bien distribuido. El agua que caía. Ay, papá, eso sobraba un poco. Veníamos preocupados y la casa fue quitar un poquito de preocupación y la ilusión de verla, de ver todo tan limpio, tan bonito, tan nuevo. Lo que más nos gusta de esta casa es que es un hogar fuera del hogar. Es importantísimo tener una cosa tan cerca, porque nosotros a veces cuando estaban en peor estado, que están intensivos, no te atreves ni a irte ni siquiera a un hotel cercano porque te parece lejos. O sea, tienes tu casa y está situada al lado mismo del hospital, lo cual te da mucha tranquilidad. Lo que más me gusta de la casa es el jardín, porque hay un baúl lleno de cosas, porque tiene muchos juegos, es muy bonito. كل شيء في المنزل جميل وكل شيء مرتب يعني كل شيء ما بقدر أنا أقول لك شيء معين لأنه كل شيء بيبهر كثير. La sala de juego, la sala de ordenadores, la sala de estar para los padres, para el descanso. Me encuentro en ella pues como en mi propia casa, vamos. El compartir con otra gente las historias, no sé, nos contamos nuestras penas y alegrías, es muy divertido. Evadirse de todos los problemas que tienes en el hospital, o sea, que si gotero para aquí, que si... como olvidarse de que estás en el hospital. Las veces que estamos ingresados está contando las noches para ir a la casa de aquí, ¿sabes? Para decir, yo quiero ir ahí. Imagínate si no estuviera eso. A nivel económico, pues un desahogo tremendo, porque claro, no tienes que pagar alquiler, ni luz, ni agua. رونا المكدونالدز موفر علينا أشياء كثيرة. Para quien lo ha vivido desde la otra parte, pues es enorme. Un lujo, es un lujo. Los voluntarios para mí son los segundos padres para los niños. ممتازين يعني بيسلوا الأطفال. Son muy simpáticos, agradables y ves que están jugando con los niños y que intentan alegrarles al máximo posible. Una válvula de escape, como si dijéramos, para los niños. Creo desde mi punto de vista lo mejor que tiene la casa. Hacen una labor tremenda. La actividad que más me gusta, lo que hemos hecho en la casa, fue cuando hicimos tiro con arco, porque me gustó mucho y también explotamos muchos globos. Yo creo que Halloween, con las calabazas ahí sacando... Jugar al fútbol con el voluntario Nacho. Nosotros pasamos aquí una Navidad en esta Manuci y nos encantó, la verdad que sí, porque desde aquí olíamos a Navidad de casa. La fiesta de pijama, porque habían voluntarios y niños y contaban historias de miedo. La flamenca, porque había mucha música y mucha gente. Una el cumpleaños de Nacho y otra la globota. Sí, eso fue espectacular, estuvo muy bien. Cuando me vaya, pues me llevaré el recuerdo del jardín, porque yo no tengo un jardín en mi casa, y también mis amigos. Que está hecho sobre todo para los niños, ¿sabes? Eso es lo más importante. Es una maravilla aquí, eso se va a quedar en el corazón para siempre. Que realmente hay muchas familias, pero es como si fuera toda una familia. O sea, es mucha comprensión, mucho cariño, muchísimo apoyo. Ha sido bonito conocer a la gente y de hecho me sigo sorprendiendo. Me encanta la gente, no sé. Te encanta. Sí. La palabra que yo definiría en la casa sería divertida. La casa Ronald Janna, paraíso. Hogar. Number one era como es. Chula. Increíble. Ayuda. Amor. Práctica. Una mano tendida.
Tranquilidad. Nuestro hogar.